Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en algo completamente distinto. No tenemos un libro ni un reportaje, tenemos algo que a primera vista podría parecer el documento más aburrido del mundo. Una edición completa del Diario Oficial de El Salvador del viernes 7 de noviembre de 2025. Que es un título que no inspira precisamente una lectura de fin de semana, desde luego. Pero la realidad es que un boletín oficial es como una resonancia magnética de un país en un día concreto. Todo queda ahí registrado, desde la decisión económica más grande hasta, bueno, el trámite más pequeño que afecta a una comunidad. Es el ADN administrativo. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy, tratar este documento no como un texto legal, sino casi como un libro de historias. Vamos a buscar los detalles reveladores, las conexiones inesperadas, las narrativas humanas que se esconden tras el lenguaje burocrático. Claro. Vamos a desgranarlo para ver qué nos cuenta de la economía, de cómo se organizan sus comunidades y, lo que es más increíble, sobre historias de vida y muerte. A mí lo que me intriga es precisamente esa yuxtaposición que dices. En una página tienes una decisión sobre, qué sé yo, un tratado internacional, y en la siguiente, los estatutos de una asociación de vecinos. Es en ese contraste, en esa mezcla de lo macro y lo micro, donde se puede palpar el verdadero pulso de un país. Pues empecemos por lo grande, si te parece, por el motor de la economía y las decisiones que mueven el dinero. Lo primero que me llamó la atención es un acuerdo de un Ministerio de Economía. Aprueba las tarifas de agua para una empresa litoral inmobiliaria SADCV. El agua, un recurso fundamental. Y la regulación de su precio siempre es un tema delicado. Totalmente. Y la estructura que plantean es curiosa. Lo dividen en tres categorías. La categoría A, para los grandes consumidores, como hoteles, paga una tarifa base de $150 masiva. La C, para pequeños negocios, paga 40. Y entre medias, la B, para negocios medianos y, ojo al detalle, alquileres Airbnb. Ya aparece ahí nombrado explícitamente. Sí. Pero lo que de verdad me hizo pensar es que el coste variable, o sea, el precio por metro cúbico de agua, es exactamente el mismo para todos, $0,067. Eso sí que es interesante. Claro, porque mi primera pregunta fue, ¿es esto justo? ¿Tiene sentido que un hotel de lujo que consume miles de litros pague por cada litro lo mismo que un pequeño puesto de comida familiar? Es el debate clásico en la regulación de servicios públicos, ¿verdad? Eficiencia versus equidad. Por un lado, tener una tarifa única por metro cúbico es simple, es transparente, es fácil de administrar, no hay distorsiones. Pero por otro, es una oportunidad perdida para hacer, digamos, ingeniería social. ¿A qué te refieres? Pues que se podría argumentar que una tarifa progresiva, donde los grandes consumidores pagan más por cada unidad, podría subvencionar el consumo de los más pequeños, o incluso financiar proyectos de conservación. Aquí, bueno, la Administración ha optado por un camino más neutral, más de mercado. Y es muy revelador ver a Airbnb ya tan integrado en la estructura legal. No es una nota al pie, es una categoría propia. Exacto. Eso nos dice que la economía colaborativa ya no es ni informal ni una novedad. Es una parte estructural del sector servicios que el Estado necesita regular y, por supuesto, tasar. El gobierno se está adaptando. Y no solo el gobierno el que se adapta. El documento demuestra que el sector educativo va a toda velocidad para no quedarse atrás. Esto me pareció fascinante. Hay varios acuerdos sobre la Universidad Francisco Gavidia. Uno de ellos autoriza una nueva maestría en gestión aduanera. Fíjate qué específico. Eso no es una ocurrencia. Una universidad no crea un máster así a menos que haya una demanda muy fuerte y muy concreta de una industria. Esto es una señal de que El Salvador se está posicionando como un centro logístico clave en la región. Buscan profesionales hiperespecializados. Y esa especialización se ve en todo el documento. Hay otro acuerdo que aprueba el traslado de 13 carreras a una nueva facultad de posgrados y estudios internacionales. Y la lista de nombres es una declaración de intenciones. Ingeniería en ciencia de datos, licenciatura en animación digital y videojuegos, licenciatura en marketing digital. Es un escaparate del mercado laboral del futuro, clarísimo. Y agruparlas en una facultad de posgrados y estudios internacionales es una jugada estratégica. Están diciendo, queremos atraer a profesionales que ya trabajan, que buscan una segunda especialización y que tienen una visión global. Ya, están compitiendo a otro nivel. A nivel internacional, sí. Y para cerrar esta sección,
Hay un último apunte que me encantó por su nivel de detalle, que es casi poético. La Dirección General de Energía autoriza a una planta de torrefacción de café a ampliar su instalación de gas licuado. Y el documento especifica que se autoriza la instalación de un tanque de casi 12.000 galones, al que el propio documento técnico llama salchicha. Hombre, es maravilloso. El lenguaje técnico a veces tiene esos destellos de poesía popular, la burocracia con los pies en la tierra. Y no hay tiempo que perder, ¿eh? La orden dice que la instalación debe comenzar un día después de la publicación de este diario y terminar en 150 días. Claro, el pistoletazo de salida es este papel. Cada día de retraso es producción de café que se pierde. Esto nos muestra la velocidad real a la que se mueve la maquinaria industrial. Pues venga, dejemos las grandes cifras y la industria del café y bajemos al nivel de la calle, a cómo se organiza la gente. Aquí es donde encontré la creación de la Asociación Salvadoreña de Vapeadores, un ejemplo perfecto de un grupo social moderno que busca una voz formal. Claro, un colectivo que seguramente se siente bajo escrutinio o ante la amenaza de futuras regulaciones y decide unirse. Es un movimiento defensivo y de legitimación al mismo tiempo. Totalmente. Sus fines son muy claros. Proteger el libre uso de vaporizadores, disminuir los riesgos del tabaco, pero lo que me dejó alucinada fue su régimen disciplinario. Es de una complejidad que no me esperaba. Parece el Código Penal, de verdad. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de infracciones contemplan? Pues de todo. Las leves incluyen maltratar los bienes de la asociación o agredir verbalmente a otro asociado. Y la sanción es una amonestación. Las graves, como participar en acciones que perjudiquen la imagen de la asociación, se castigan con suspensión de hasta 1 año. Y las muy graves, como la malversación de fondos, con la expulsión definitiva. ¡Ostras! Esto plantea una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de un código tan estricto? Exacto, ¿por qué? A ver, yo veo 2 razones. La primera es puramente legal. Al constituirse como persona jurídica, necesitan unas reglas de gobernanza claras para protegerse. ¿Tiene sentido? Pero la segunda es más sociológica. Un grupo que se siente quizás marginal o controvertido, a menudo sobrereacciona en su búsqueda de seriedad y legitimidad. Quieren proyectar una imagen de organización impecable, responsable, precisamente para combatir los prejuicios. Es una especie de armadura burocrática. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y si bajamos un escalón más en el nivel de detalle, llegamos al gobierno local, con la Ordenanza Regulatoria de Venta de Productos Alimenticios del municipio de Santana Oeste. Esto ya es la vida cotidiana en estado puro. La regulación de los puestos de comida callejeros, de las pequeñas cafeterías. El punto exacto donde la ley se encuentra con el día a día de la gente. Aquí no hay abstracciones. Ninguna. Y la lista de prohibiciones para los dueños de estos puestos es larguísima, pero revela muchísimo sobre la comunidad. Te menciono algunas de las que más me impactaron. Portar cualquier clase de armas de fuego, practicar juegos de azar, emplear niños o niñas para comercializar productos. Uf. Lo que es fascinante de una lista así es la jerarquía de preocupaciones que revela. La prohibición de armas de fuego habla de seguridad pública básica. La de trabajo infantil apunta a un problema socioeconómico persistente. Son los problemas, digamos, clásicos. Exacto. Pero luego la lista sigue, y aquí es donde se pone más sorprendente. Prohibido mantener animales en peligro de extinción cautivos en los espacios de venta. ¿Perdón? Y también mantener animales domésticos en el espacio arrendado. Vaya, ahí está la clave. Esas 2 últimas prohibiciones nos hablan de otra cosa. Sugieren un conjunto de valores más modernos, casi globalizados, que se están implementando en el lugar más local que uno puede imaginar. Protección de la fauna, por un lado, e higiene y bienestar animal, por otro. Me pregunto qué historia habrá detrás de la norma de los animales en peligro de extinción. No es algo que uno espera encontrar en una ordenanza de puestos de comida. Tuvo que pasar algo. Alguien tuvo que aparecer con un mono o un loro exótico en su puesto para que el ayuntamiento lo legislara. Cada prohibición de estas es la cicatriz de un problema pasado. Totalmente. Es un texto que nos habla tanto de sus miedos y problemas históricos como de sus aspiraciones. Orden, seguridad, modernidad e incluso conciencia ecológica. Y de esas historias anónimas de una comunidad, pasamos a las historias con nombres y apellidos. La sección de carteles pagados es, en esencia, un tablón de anuncios legal.
y está lleno de vidas, familias, legados. La mayoría son declaratorias de herencia definitiva. Que es el punto final administrativo de la vida de una persona, el momento en que su patrimonio pasa oficialmente a la siguiente generación. Y es también un mapa de la diáspora salvadoreña. Al leer los nombres de los herederos y dónde viven, te das cuenta de la dimensión de la migración. Hay avisos para herederos en Millbrae, estado de California, en Van Nuys, California, en Houston, estado de Texas. Son hilos legales que cruzan fronteras, conectando una notaría en El Salvador con un suburbio en Estados Unidos. Y la función de publicarlo aquí es crucial, es un acto de transparencia radical. Se publica para que cualquier posible acreedor o heredero desconocido tenga la oportunidad de presentarse. Cada uno de esos párrafos es el final de un proceso que puede haber durado años y para la familia el inicio de un nuevo capítulo. Pero de todas las historias que esconde este documento, hay una que a mí, personalmente, me dejó helada por su carga humana. Es una sentencia definitiva de muerte presunta. Se refiere a una mujer llamada Ana Cecilia Elizabeth Pacheco Morán. Y es la propia sentencia la que nos cuenta su historia. Una historia terrible, contenida en el lenguaje frío de un documento oficial. La historia comienza el 1 de febrero de 1995. Ese día, Ana Cecilia, que entonces tenía 37 años, desapareció. No se volvió a saber de ella. Más de 25 años después, sus hijos inician el proceso legal para que se la declare fallecida. Y para conseguirlo, tienen que demostrar su ausencia absoluta y prolongada. Tienen que presentar pruebas de que no existe. Es una inversión terrible del proceso habitual. Exacto. Y la lista de pruebas que se citan en la sentencia es abrumadora. Presentan sus certificados de nacimiento y matrimonio, pero demuestran que no existe ningún certificado de defunción. Informes del Registro Nacional de Personas que confirman que ella nunca llegó a tramitar el documento de identidad moderno. Informes de la Fiscalía que confirman que se abrieron investigaciones, pero que nunca dieron resultado. Es la burocracia certificando un vacío. Y lo que me parece más sobrecogedor es el factor tiempo. ¿Por qué esperar 25 años? Habla del inmenso peso emocional que supone dar este paso. Una cosa es que la ley ofrezca un mecanismo, y otra muy distinta es que una familia esté finalmente preparada para pedirlo. La cronología legal y la del duelo casi nunca coinciden. Y finalmente, el tribunal, emite la sentencia, declara su muerte presunta. Y aquí llega lo más impactante para mí. El sistema legal necesita una certeza, así que tiene que fijar una fecha de muerte. Por ley, se establece 2 años después del último día que se supo de ella. Así que la fecha oficial de la muerte de Ana Cecilia queda fijada para siempre en el 1 de febrero de 1997. Y con esa fecha se concede la posesión definitiva de los bienes a sus herederos. Es un acto de una violencia simbólica tremenda, pero a la vez de una necesidad práctica absoluta. La figura de la muerte presunta es la herramienta que tiene el Estado para resolver la incertidumbre perpetua. Permite a los familiares cerrar un capítulo, no solo emocionalmente, sino administrativamente. Sin esa declaración no pueden heredar, el cónyuge no puede volver a casarse. La vida de los que quedan está en un limbo legal. Es el sistema creando una certeza artificial, una fecha, para que la vida pueda continuar a pesar del misterio. Así que, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Hemos visto cómo un país regula el precio del agua para un Airbnb y crea másteres de ciencia de datos. Hemos leído las reglas de convivencia de una asociación de vapeadores y las prohibiciones de un puesto de comida. Y hemos seguido la pista de una mujer desaparecida durante décadas hasta que un tribunal le ha puesto fecha a su muerte. Pues lo que demuestra es que un documento aparentemente árido como este es en realidad un organismo vivo. Es un corte transversal de una sociedad en un momento dado, con todas sus contradicciones, sus aspiraciones, sus miedos y su complejidad. Desde las grandes estrategias económicas hasta las tragedias más íntimas. Al final va a resultar que uno de los documentos más aburridos del mundo está en realidad lleno de vida. Y nos enseña algo fundamental, que para entender de verdad cómo funciona el mundo, a menudo hay que apartar la vista de los grandes titulares y aprender a leer las fuentes primarias, los contratos, las ordenanzas, los boletines. Ahí es donde se registran las decisiones que de verdad moldean nuestra realidad cotidiana. Y eso nos deja una última pregunta para reflexionar. Este diario nos cuenta todo lo que ha quedado registrado, lo que se ha hecho oficial, pero
Y todo lo que ocurre entre las líneas de estos acuerdos y edictos. Si cogiéramos el boletín oficial de nuestra propia comunidad y lo leyéramos con esta misma atención, ¿qué historia inesperada sobre nosotros mismos nos contaría?